Bienvenidos. Fíjate la importancia de andar conforme a la presencia, lleno del Espíritu. Mi Señor Jesucristo estaba tan lleno del Espíritu. Tenía la capacidad de afrontar cualquier situación con una tranquilidad, porque era dirigido por el Espíritu. Pero ¿qué dice aquí en el versículo 51 del capítulo 26? Dice: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Se levantó 3 veces y vio que estaban dormidos. Entonces, fíjate la importancia de andar metido con Dios, fíjate la importancia de andar en oración. Que mi Señor Jesucristo fue el único que se fortaleció en el Espíritu, pero fue tanta el descuido que por no andar conforme al Espíritu, por no fortalecer el Espíritu, entonces actuó conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Entonces dice que levantó la espada y le cortó la oreja. Pues estoy diciendo, un hombre conforme al Espíritu se arrodilla, y Satanás, que el Señor lo reprenda, le teme a un hombre de rodillas que ande conforme a la voluntad de Dios, porque sabe que lo que le pida se lo va a conceder. Por eso que él conoce a Pablo, porque era una amenaza para el reino de las tinieblas. Por eso que le temía a Felipe, por eso que le temía mucho. ¿Por qué? Porque sabía que era respaldado por Dios. Sabía que eran respaldados por Dios. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, o sea, para apresarme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste, o sea, no me arrestaste. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Fíjate la importancia de andar en el Espíritu. Está bien, se fueron porque era voluntad de Dios que mi Señor Jesucristo fuera apresado para que lo crucificara. Pero un hombre fortalecido en el Espíritu no le corta la oreja a otro. ¿Tú crees que si mi Señor Jesucristo fuera hecho lo mismo? ¿Tú crees que mi Señor Jesucristo fuera soportado esa situación con tranquilidad? Pero oído, porque Satanás estaba acechando en el lugar, Satanás estaba tentándole para que él desistiera del propósito. Pero él se mantuvo en el propósito porque andaba fortalecido en el Espíritu. Entonces, ¿por qué empezando la oración él dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa? Y la segunda vez le dijo, la segunda vez que se hincó, que ya había ido a decir a los discípulos, le dijo: si no es posible que tú pases de mí esta copa, que se haga tu voluntad. Pero ¿por qué huyeron los discípulos? Porque andaban dormidos en espíritu, no estaban fortalecidos en espíritu. Entonces el miedo es de Satanás, la cobardía es de Satanás. Porque ahí no llegaron a apresarlo a ellos. Y ellos sabían que quedándose allí también se lo iban a llevar. Pero un hombre fortalecido en el espíritu se queda. ¿Tú crees que Pablo no sabía que iba a pasar por lo que pasó en Roma? Ya Dios se lo había revelado. Pero aún así fue. O sea, una persona que no esté, no era cualquier loco, una persona que no esté en oración, una persona que no esté metido con Dios, no va al lugar donde Dios le ha dicho que va a pasar cosas, pruebas. O sea, es fuerte, pero no todos están capacitados. Pueden tener 30 años en el Evangelio. No todos están capacitados para pasar por las pruebas. No todos están capacitados para pasar por las pruebas. Entonces, hay personas que no aceptan las cosas que Dios, la voluntad de Dios. Fíjate, Pablo la aceptó, aún sabiendo que le esperaban pruebas. Y aún así Dios le dio la victoria.
Y el Padre le dio la victoria a mi Señor Jesucristo en la cruz, porque se mantuvo, aceptó la voluntad del Padre y se mantuvo en la voluntad. Y fue usado grandemente y fue respaldado por el Padre. Y aceptó la voluntad de Dios. Pero testimonio que estaba hablando minutos atrás, o horas atrás, después que vivió la situación que vivió con la esposa, fue que comprendió de que Dios lo que dice lo cumple. Porque él pensó de repente, no, pasó tiempo y ya está listo, no me pasó nada. Pero Dios le venía advirtiendo de que iba a pasar una calamidad, iba a pasar una prueba tremenda. Y le dijo, yo te fortaleceré. O sea, Dios lo que quiere es que el hombre pase por muchas cosas. ¿Para qué? Para que se den cuenta, o para que nos demos cuenta de que en su presencia todo lo podemos, porque Él nos fortalece. ¿Por qué tú crees que mi Señor, por qué tú crees que mi hermano Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque tantas cosas que él pasó, lo que vivió, lo soportó, fue porque andaba con Dios. O sea, ningún hombre aquí en la tierra va a pasar por lo que pasa un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el que da fortaleza es Dios. Y o sea, dando a entender de que nadie va a pasar una prueba si Dios no lo permite. Nadie va a pasar una situación si Dios no lo respalda. Porque hay personas que no son cristianas que no han pasado por pruebas tan grandes. Porque Dios primero lo llama para capacitarlo. Por eso es que pasan tantas cosas. Bueno, habemos hombres que hemos pasado por cosas permitidas por Dios para capacitarnos en esa área. Y entonces ya Dios nos capacita en esa área, entonces nos va a capacitar en otra. O sea, nunca vamos a quedarse exentos de que mi Dios nos capacite. Entonces esa cosa errónea que tienen en la cabeza de que no, yo pasé un desierto hace 2 o 3 años atrás, ya Dios me capacitó. Y él dijo que la dificultad no está, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Qué está diciendo mi Señor Jesucristo? Desde el momento que Él nació hasta que resucitó, o hasta que lo llevaron al Gólgota, a la cruz del Calvario, no dejó de vivir persecución, no dejó de vivir pruebas. Entonces, desde que nosotros nacemos hasta que nos vayamos con Cristo, vamos a tener pruebas, dificultades. Pero la diferencia es que Dios está con nosotros y nos capacita y nos respalda y nos da fuerza y fortalece. Por eso es que mi hermano Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque en Filipo fue donde vivió persecución. En Filipo fue donde vivió cosas, experiencias tremendas. Y entonces todo aquel que vio que él pasó esas cosas tremendas, entonces él lo dijo con autoridad y dijo, ustedes me vieron que yo pasé pruebas tremendas, pero todo lo pude en Cristo y Él me fortaleció. O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo dijo con moral, lo dijo con autoridad. Porque todo el mundo vio que Él padeció todas esas cosas. Y Dios los mantuvo allí. Dios los mantuvo, lo respaldó. Lucas 22, capítulo 39. Dice así la palabra. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como el tiro de una piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Fíjate como dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. O sea, estoy hablando aquí de la fortaleza, estoy hablando aquí de las pruebas, estoy hablando de aquí de las cosas que cuando uno anda metido con Dios, uno sabe que vienen cosas tremendas, pero la diferencia es que Dios nos fortalece, la diferencia es que tenemos a Dios, aún sabiendo que nos esperan cosas aquí en la tierra, pruebas. Entonces, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos allí durmiendo, a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. O sea, la oración nos mantiene en comunión con Dios. El propósito nos mantiene en comunión con Dios. Y Dios nos da un respaldo profundo
a tal punto que nos mantenemos confiados, Dios nos da una fortaleza para soportar muchas cosas. Y por eso que estoy hablando de que cuando ellos estaban dormidos, no estaban fortaleciendo el espíritu, y entonces cuando cuando Pedro actuó conforme a la carne. ¿Por qué? Porque el espíritu no estaba fortalecido. Por eso fue que le cortó la oreja al soldado. Entonces, mira, una persona que no ande metido con Dios va a actuar, va a hablar conforme a Él, va a hablar conforme a sus palabras, va a actuar conforme a la carne, no va a actuar conforme al espíritu. Entonces mi Dios actuó conforme al espíritu, y Dios le mostró la gloria a muchos allí, y le puso la oreja de nuevo. Alante de todo el mundo le restauró la oreja. Entonces, ¿por qué? Porque andaba en unas profundidades. Fíjate que el sudor era como gotas de sangre. Porque mi Dios duró muchas horas hincado de rodillas. Entonces, mi Señor Jesucristo duró un día. Y hay gente, lo digo con la autoridad, hay gente que dice, no, yo duré 3 días hincado de rodillas. Yo he escuchado. Y van a una campaña y Dios no se manifiesta sobrenaturalmente. Y mi Señor Jesucristo duró un día. Y el Padre le mostró la gloria a tal punto de que le puso la oreja otra vez. No. Entonces, yo digo que hay muchos que son como los fariseos, así como el fariseo que está orando así para que todo el mundo lo escuche, que les encanta buscar aprobación de los demás. Yo ayuné 40 días, pero Dios en público no muestra nada. ¿Por qué? Porque ya tiene su recompensa, que es que todo el mundo sepa que ayuno, todo el mundo sepa que ora. Pero hay gente que anda metido con Dios en secreto. ¿Y cómo nos damos cuenta que se metió en secreto? No es necesario que nos lo diga, porque Dios salva las almas, Dios levanta a los paralíticos, Dios le da vista a los ciegos, a los sordos le da el oír. Y ese hombre no anda diciendo nada, pero el que anda fundamentado en el Espíritu sabe. El Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu que es hijo de Dios. Y entonces nos da testimonio y no, este hombre anda metido con Dios. No es necesario que nos lo diga. Como Moisés no le dijo a nadie, sino que todo el mundo le vio el rostro. Nos damos cuenta cuando un hombre anda respaldado por Dios y anda metido con Dios. Entonces, poder de Dios. Entonces, Mateo 27, gloria a Dios. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en un consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piedras, así es el diablo. El diablo, que el Señor reprenda, usa a muchos instrumentos y después que lo usa, lo desecha. Así es el diablo. ¿Cómo lo desecha? Así como usa a los satanistas y amanecen muertos. Así como usa a los hechiceros y amanecen muertos. Entonces, de la noche a la mañana tienen un accidente, y de la noche a la mañana están enfermos, mueren. De la noche a la mañana le da un infarto. De la noche a la mañana sabemos que mi Dios es el dueño de la vida y tiene autoridad para dictaminar. Pero Satanás vino sino a matar, hurtar y destruir. Una persona que muere sin Cristo es porque Satanás está detrás. Una persona que muere y no era cristiano y no era hijo de Dios es porque Satanás está detrás. Aunque mi Dios, esas personas no mueren tampoco sin escuchar la palabra de Dios. Mi Dios también le da oportunidad, pero no quieren oír, tampoco se encarcelan en la presencia de Dios. Entonces, fuerte.
Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo de alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo de alfarero, como me ordenó el Señor. Fíjate, Jeremías ya estaba de reposo. Jeremías ya su cuerpo ya estaba en el polvo, pero su espíritu vive, porque el esfuerzo de él y el esfuerzo de los profetas y los esfuerzos de los antiguos lo redimió mi Señor Jesucristo. Entonces su alma fue justificada por creer en Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía no había nacido mi Señor Jesucristo cuando Jeremías había dicho esto. Y se cumple, ¿cuándo se cumple? Cuando Judas acepta las monedas, las piezas de plata. Entonces, poderoso. Entonces, Jeremías no conoció a mi Señor Jesucristo en cuerpo, pero ya sabía que, tremendo, ya sabía por el Espíritu que iba a ser entregado. Fíjate los años que pasaron desde que Jeremías había dicho esa palabra hasta cuando nació mi Señor Jesucristo y fue entregado por Judas. Entonces, poderoso, o sea, que el pergamino que escribió el escriba del profeta Jeremías estaba escrito ya cuando mi Señor Jesucristo ni siquiera había nacido. Entonces, cuando mi Señor Jesucristo nace, ya ese libro estaba escrito con esta profecía. Poderoso. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. O sea, porque decía: oye, pero esta gente quiere matarlo, esta gente le ponen cosas, falsos de testimonio, y este no se defiende. O sea, le asombraba eso. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que lo suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Entonces, fíjate la hipocresía de Satanás. Si una persona está presa es porque lo dictaminaron culpable, ¿verdad? Entonces, si a una persona lo dictaminan culpable, ¿cómo después lo van a poner como una elección e incluso hasta lo sueltan? Fíjate la cosa, mira. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Fíjate, él no tenía que defenderse, el Padre lo estaba defendiendo. Mi Dios no abrió la boca para nada. Por eso es que él dice: porque tú sí seas así, tú no seas no. Porque lo demás es necedad. Y es verdad, él no tenía por qué estar hablando más nada. O sea, mi Dios le dio una visión, le dio un sueño a la esposa de Pilato, o sea, dando testimonio de que él no era culpable, sino que era inocente. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Fíjate, sabemos que era voluntad del Padre que mi Señor Jesucristo fuera a la cruz, pero también podemos ver de que la según justicia en ese tiempo había dictaminado a ese preso, a Barrabás, como culpable. Y la hipocresía de Satanás, fíjate, iba a soltar al culpable para condenar a un justo. Y eso está vigente, eso es así. Hay gente que está preso que injustamente. Y los malhechores andan con corbata y con maletín. Así es. Pero mi Señor Jesucristo, aún sabiendo que era justo, porque estaba profetizado así, y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás.
Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Fíjate lo que profetizó mi hermano Jeremías. Y Isaías profetizó también. Había profetizado que iba a ser molido por nuestros pecados y por su llaga iban a ser sanados. O sea, ya mi Señor Jesucristo sabía, pues es que no había su voz, porque él ya sabía que estaba profetizado que él tenía que, o sea, no es cualquier cosa, él tenía que ir a la cruz, él tenía que ser crucificado. Y estaba profetizado por Isaías, por Jeremías, por los profetas. Por eso es que él no se defendía, porque él sabía que era propósito. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más diciendo: sea crucificado. Se le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado a la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significaba lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: gloria a Jesús. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, por el profeta Isaías. Y sentaron, le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le envidiaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas. Sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta, gloria a Dios, voy a entrar aquí en profundidad. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Gloria a Dios. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniendo en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Gloria a Dios. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Gloria a Dios. Esto es profundo. Y se abrieron los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Gloria a Dios. Fíjate, la resurrección de mi Señor Jesucristo no fue nada más. La resurrección fue con los que estaban, los que habían expirado en cuerpo y en espíritu antes que él resucitara. Y nosotros, después que mi Señor Jesucristo resucita, gloria a Dios, yo no había nacido, ni mis padres habían nacido, pero ya teníamos la opción de creer en Jesús, porque él había, gloria a Dios, había tenido victoria en la cruz. Pero una persona que nació antes de que mi Señor Jesucristo naciera, obviamente él no había ido al Gólgota, no había resucitado, y todo aquel que moría esperando la promesa, que era que él resucitase, era que derramara su espíritu, entonces iba al seno de Abraham. Después que mi Señor Jesucristo resucita, gloria a Dios, redime las almas desde Adán hasta Malaquías, gloria a Dios. Y después que mi Señor Jesús resucita, después que resucita,
que dice que se abren los sepulcros, todo aquel que quedó vivo en espíritu fue adoptado en espíritu, porque vieron que una nube lo recibió. Entonces dice que caminó con los que habían resucitado en la resurrección, con muchos. O sea, él iba con todos los patriarcas que iban allí. Gloria a Dios. Esto es revelación del Espíritu. ¿Por qué? Vuelvo y repito. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, voy al 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Gloria a Dios. Ya él no andaba solo. La resurrección de mi Señor Jesucristo fue con todo aquel que no había, con todo aquel que había nacido antes que él naciese. Y todo aquel que había muerto antes que mi Señor Jesucristo fuera a la cruz del Calvario y resucitara, se levantó en la resurrección con él. Entonces, todos los que nacimos después que mi Señor Jesucristo resucitó, porque se fue en cuerpo y en espíritu, entonces estamos vivos en espíritu, en cuerpo y en espíritu, porque Él derramó su espíritu en todo aquel que cree, cumpliéndose la profecía de mi hermano Joel. Entonces tenemos vida eterna aunque estemos vivos en cuerpo, y una vez expiremos, el cuerpo se va al polvo, pero el espíritu permanece eterno, con vida eterna. ¿Por qué? Porque creemos en Jesús y redimió y tiene la autoridad de darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Entonces el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había lavado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Gloria a Dios. Al día siguiente, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, o sea, le dijeron engañador a Jesús, dijo, viviendo aún, o sea, que no había sido crucificado: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron a María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como una nieve. Y de en medio de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ver el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros los persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido,
Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy y está vigente. El soborno para que muchos digan mentiras, eso está vigente. El diablo opera así. Fíjate, primero dijeron, pon la guardia allí para que no lo gusten los discípulos, no haya que digan después que resucitó. Y después, como mi Dios mandó un ángel y quebrantó eso, ¡pum! No importando que había. Entonces ahora sí dijeron, toma, le pagaron a los guardias para que dijeran que los discípulos lo habían montado y habían dicho que había resucitado. Entonces, Satanás, que el Señor reprenda, busca la manera de hacer que la gloria de Dios se opaque, pero no va a poder opacar la gloria de Dios porque intentó opacarla y mi Dios mandó un ángel y la quebrantó eso para que vieran que Jesús había resucitado. Y después, porque eso es profundo, él no estaba allá adentro, pero la piedra estaba puesta todavía. Y entonces el ángel, cuando quitó la piedra, ya no estaba ahí, sino que era para mostrar a María Magdalena y a María que ahí no estaba él. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, en el monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que me he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Un punto. Resucitó en cuerpo y en espíritu. Otro punto. Una nube le recibió y se fue en cuerpo y en espíritu. Tercer punto. Está a la diestra del Padre. Hermano, ¿cómo te sabe eso? ¿Y cómo sabes que resucitó con varios? Hechos capítulo 1. Ahí está la respuesta. Vio pruebas indubitables. 40 días duró. 40 días caminando con todo lo que había resucitado. Como dice el versículo 52 del capítulo 27, dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, ¿cómo respaldo yo esos dos versículos? En el capítulo 1 de Hechos. Ahí está la respuesta. Entonces, poder. Entonces, en la gran comisión, mi Señor Jesucristo les reprochó su incredulidad. ¿Por qué? Porque muchos dudaban. Y su dureza de corazón. Entonces le dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué está diciendo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebiera cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué? Porque ya toda potestad les había dado en el cielo y en la tierra, porque había tenido victoria, resucitó. Y entonces les sopló en la cara. Recibieron el Espíritu Santo. Los que estaban allí en Pentecostés derramó su espíritu sobre toda carne, cumpliendo la profecía del profeta Joel. Gloria a Dios. Y todo lo que estaba profetizado se cumplió sobre él. Lo que estaba profetizado sobre Jesús. Pero hay cosas que no se han cumplido. Hay cosas que dijo Jeremías que no se han cumplido. Hay cosas que dijo Daniel que no se han cumplido. Hay cosas que dijo, que profetizó Isaías que no se han cumplido. Hay cosas que dijeron los profetas que no se han cumplido. ¿Por qué no se han cumplido? Porque tienen que ver con Apocalipsis y no se han cumplido. Gloria a Dios. Entonces, poder de Dios. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el respaldo. Gracias te doy cada día, Dios, por tu poder. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús, por el respaldo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por estar cada día allí, Señor. Te pido por todas esas personas que están allí, Señor. Te pido por Latinoamérica. Te pido, Padre, por Europa. Te pido por Asia. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé que están viendo, sé que hay personas, Señor, que hay audiencias, Señor. Yo sé que en Uruguay, yo sé que en Honduras, yo sé que en Perú, yo sé que en México, yo sé que en Estados Unidos, yo sé, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que ven, Señor, este contenido. Padre, tú me has mostrado, Padre, Señor, que hay mucha audiencia, Señor, a nivel global. Gloria a Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Te pido por esas personas de Italia que ven, Señor. Gloria a Dios. Te pido por esas personas, Padre, de España que ven, Padre.
Te pido por esas personas de Chile, te pido por esas personas de Perú, te pido por esas personas, Padre, de Honduras, de Ecuador, de El Salvador, Padre, en el nombre de Jesús, de México. Esas personas, Padre, en el nombre de Jesús, de Estados Unidos. Esas personas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, de Paraguay. Te pido por esas personas de Cuba. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por esas personas, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Veo un helicóptero en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, que tú me has demostrado, gloria a Jesús de Nazaret, que va a tener, gloria a Dios, dificultades. Te pido en esta hora, Padre, no permitas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tenga dificultades. No permitas que nadie perezca, Padre, en el nombre de Jesús. Ahí hay almas que necesitan ser salvas, Señor. Te pido que permitas, Señor, gloria a Dios, que acontezca, Señor, gloria a Dios. Pero que no muera nadie, Padre, Señor, para edificación, para que sepas que tú has revelado, y hay prueba de que tú has revelado, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te pido, Padre, por esos pastores. Te pido por esos evangelistas. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por esas personas que están pidiendo, Señor, conforme a tu espíritu, conforme a tu propósito, Padre, en el nombre de Jesús. Dios te dice, cree en lo que te ha prometido. Dios te ha prometido y te va a cumplir. Dios te va a cumplir. Ve un templo. Ve un templo. Gloria a Dios. Un templo, un templo, un templo. Un templo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y se la va a dar a un ministerio, a un ministerio, a un ministerio pastoral, pastoral. Pastores. Y vuelvo y lo repito, si ven este contenido van a sentir un corrientazo, van a saber que son ellos. Gracias, suscríbete, apoya el canal para que lleguen más personas, porque apoyando el canal, dándole me gusta, comentando, suscribiéndolo, YouTube estará recomendando el contenido. Dios te guarde.